Bienvenidos a un nuevo Nada que Ganar en el Instituto Tramontana, en directo con un montón de gente. Espero que no pasando demasiado calor, aunque también espero que el aire empiece a entrar con más fuerza. Y para despedir la temporada, ¿qué más podemos pedir? O yo podría pedir no estar malísima con fiebre, pero no lo voy a hacer. Estamos bien. Porque total así me contagiáis a mí. Eso es. Sí. Eso es. Además, el AVE ha llegado en hora. Es que se lleva mucho estar malo con Hace fiebre fresquito. últimamente. O sea, Sí, en mitad de la julio. gente de la calle que tiene pulso de calle se suele poner malo. Pues mira, tú y yo. Eso es. Hoy te lo llevas Esto es a un casa. insulto por exclusión, Eso que es. se llama. Eso es, correcto. Muy bien, muy bien. Ofender por exclusión. Yo creía que iba a tener que usarlo una veleda y hacerte un diagrama y tal, pero veo que... Voy aprendiendo, son ya Mucho no sé tiempo. cuánto, pero Muchos capítulos, muchos capítulos ya. Habría quien consideraría que demasiados. Eso es, incluso, pero- exactamente. Iba a preguntar, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás, Chris? Aparte del catarro o lo que sea. Estoy muy bien, pero muy cansada. Este año... O sea, el otro día lo pensaba. ¿Os acordáis el año pasado en este mismo sitio cuando os dije ha sido el año más difícil de mi vida? Espero que no se vuelva a repetir. Pues el 2025 le Invocar a dijo, los dioses... sujétame el cubata. Eso es, invocar a Entonces, los dioses. Llevo un mes literalmente en modo gestión absoluta de todos los fuegos que estoy teniendo, sobre todo en la empresa. A ver, todos así tangenciales, pero ya me saca el máster en empresaria. Ya está. No me importa un culo ya lo que pase. Una baja, un embarazo, uno subido en el techo. ¿Qué tal ahí arriba? Ya está. Estoy pensando solo en las vacaciones. Muy bien. Bueno, pues como el año pasado, en realidad. Más. Te prometo que más. Javi, ¿tú qué tal? Pues yo... A ver, voy a utilizar aquí las palabras del poeta Constantin Cavafis. Como una braga en un congreso del PSOE. O sea, no ¿Eso, sola- ¿Eso es bien o mal? ¿Eh? Eso es. O sea, no solamente tengo una sinusitis, tengo un calcetín de montaña aquí montado, el glorioso, sino que además estoy mirando con ojos golosos las vacaciones y eso es muy mala señal. O buena. Mala, Te créeme. estás convirtiendo en un ser humano. Mala. Estoy rascando el fondo del barril, estoy muy mal. Dejadme mi dolor. Bueno, pues hasta ¿Qué tal aquí tú? nada que ganar. Esperamos que hayáis pasado muy bien. Y después de este recordatorio de la brevedad y la absoluta Nos vemos el año que viene. Solo Vamos te quiero con el recordar programa. que la gente venía para salir. Para pasarlo bien. por la zona Vale, ahora. está bien. Me pongo el personaje, venga. Muy bien. Yo, ¿Qué no- tal tú? Todo fenomenal. ¿Qué tal tú? yo, en general, bien, pero no sé si voy a ser capaz de levantar esto. Que sí, Jaime, que sí. Tú No, cuenta. yo bien. Como pollo sin cabeza, pero bien. No sé si todo bajo control o simplemente ignorando lo que no estaba Ya te has bajo rendido control. por completo a la realidad. Me he rendido a la inercia de la vida. Pero bueno, Al pues, inevitable de las circunstancias. efectivamente, y puestos a rendirnos a lo inevitable de las circunstancias, nos ha parecido buena idea, por segundo año consecutivo, Muy bien. poner una urna de cristal aquí, que la gente pusiera... El año pasado pedimos palabras y hubo quien escribió un chorreo, así que hemos dicho escribid lo que os dé la gana. Eso es. Y yo creo que la mano inocente puede sacar la primera papeleta. Vamos con ello. Está muy de moda últimamente lo de escribir cosas en papelitos y pasárselo, ¿no? Sí. Me ha parecido... Sí, se lleva bastante. Toma. Eso es un testamento, ¿no? Hay una fe de Creo vida. que no he venido suficientemente preparada para esto, pero ¿cómo se podría estimular o abordar la enseñanza CPS desde edades tempranas? Madre de Cristo. Javi, Javi, por esta alusión. lleva tu nombre. Te repito la pregunta. No, ya me la tengo aquí clavada en el pecho. Madre de Cristo, bendito. Respuestas breves. Vale, no. Espera, te voy a intentar ayudar. Sí, por favor. ¿Tú crees que un modelo de enseñanza en el que en vez de tener como asignaturas hipercompartimentadas se hiciese un approach a la enseñanza como un poco más holística ayudaría a estimular el CPS? Bueno, es que ese es un tongo que nos
metió el Kaiser Guillermo a finales del 19 y ahí seguimos. ¿Te acuerdas? Sí. Estaba allí y tal. Yo dije, alguien con un bigote así, teleco, hijo de puta. Entonces tengo que... Y encima alemán. Y encima alemán. O sea, teníamos... Un verano, además, teníamos todo. A ver, con bigote y alemán pinta mal. No, este era un mostacho, nada de una fila de hormigas ahí, este era un señor mostacho. No, a ver, la educación se formaba pues, porque básicamente para que la gente se incorporara a las fábricas y no se arrancara la mano con las máquinas. Y a partir de ahí hemos ido haciendo estas cosas, nos hemos cargado todo lo que venía de Grecia, lo que venía de los romanos, lo que venía de todo este tipo de historias, y básicamente la maquinaria era construir piezas para la cadena de montaje. Y ahora nos hemos dado cuenta que la cadena de montaje y un montón de cositas pues la van a hacer mejor las maquinitas que nosotros. Y entonces volvemos a la estafa universal, que es a la gente le dice durante 30 años que no levante la cabeza del surco y que ejecute y que no piense, y ahora dentro de 30 años después le vamos a decir que lo que necesita es ser creativo, mezclar disciplinas... Eso te iba a decir, que la enseñanza de la antigua Grecia se parece un poquito a lo del Montessori, ¿no? Sí. Que es como que cada niño vaya encontrando su camino en función de lo que más le interese. El problema que tiene Montessori es que es fácilmente interpretable. Y entonces cada uno hace una interpretación de la movida y hay un montón de gente que su problema es que no tiene las tuercas bien apretadas y coge Montessori porque... Pero sí, la idea fundamental es esa. Es que en realidad, vamos a ver, tú tienes que saber una serie de ladrillos básicos de conocimiento que tienes que combinar de algún modo con el ser capaz de estar expuesto a un montón de estímulos distintos. Yo una de las cosas a las que más ha conformado el pajar que tengo en la cabeza es una cosa que he contado bastantes veces la anécdota, que mi padre no leía ni las rayas de la mano, pero le gustaba comprar libros de saldo. Y entonces mi educación consistía en lo que hubiera de oferta en aquel momento en... Eso explica muchas cosas. Sí, no, pero es que es así. Pero un día era la enciclopedia de la aviación, después era tus plantas y tú, otra era psicología y esto. O sea, yo creo que eso estimula y creo que eso desarrolla. Y yo creo que eso te prepara para gestionar la situación en la que estamos ahora mismo, en la que tenemos a los luteranos desesperados porque no se cumple el programa, no se cumple la función. Y yo creo que cuanto antes expongas a los chavales a música que se supone que no es de su edad, contenidos que se suponen que no son de su edad, cosas que vayan sacándoles del carril, lo tienen que compaginar con la parte del carril, porque algo demasiado caótico tampoco es bueno, ¿vale? Pero unos grados de libertad yo creo que sí son necesarios. Y eso, a fin de cuentas, es el CPS. Si es que el CPS, yo le he puesto un poco de estructura y un poco de nombre, pero es algo que lleva haciendo la humanidad desde el principio de los tiempos, que es abordar cosas de las que no tienen idea. Lo que ocurre es que suele ser bastante ineficiente haciéndolo. Yo voy a hacer una maldad, y es que hay una persona que se está paseando por ahí, que es Mónica, que es la directora del instituto, que no sé si me está oyendo y si me oye me odiará, pero que escribió un texto muy bonito para la newsletter de Kaizen sobre la educación y sobre el papel de la educación. Y yo creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿para qué educamos a la gente? Tú decías lo del Kaiser Guillermo, que tenía una función casi de terapia ocupacional, sí. De tener a la gente ocupada mientras, primero, prepararlas para las fábricas y también tener a los niños ocupados mientras los padres también, estaban en la fábrica, efectivamente. que era una labor esencial de los colegios, pero ni siquiera sabemos a qué mundo vamos y qué trabajos va a haber. Eso lo ha dicho Ken Robinson toda la vida y ha pasado de su culo completamente. Ni si va a haber trabajo para todo el mundo. Entonces, ¿qué papel debe jugar la educación? Y en función de eso habrá que diseñar el sistema educativo que queramos, ¿no? Yo también soy un poco agnóstico de los sistemas porque creo que nos obsesionamos demasiado con lo que el sistema va a hacer con la población y lo hablábamos cuando hablábamos del papel de la inteligencia artificial en la educación. Creo que el cerebro humano es enormemente plástico y que la gente va a encontrar la manera, dales cosas y encontrarán qué hacer con ellos, ¿no? Y estoy muy, muy de acuerdo contigo, creo que hay un capítulo que he intentado hacer varias veces con vosotros y que no hemos terminado de ser capaces de hacer porque no nos ponemos de acuerdo, no por ninguna otra cosa, que es inspirado en la gente de Todopoderosos. De vez en cuando hacen unos especiales que Somos lo que comemos, ¿no? Y hablan de aquello que les influyó desde niños para ser como son. Y justo hablabas tú ahora de exponerte a contenidos que no eran para tu edad. Yo soy mucho el producto de eso también. Yo soy el producto de rodearme de niño, estar rodeado de adultos, artistas,
porros también, rodeado. Eso también explica muchas cosas. Bueno, si yo te contara. Y en general de gente a la que le daba igual que los contenidos que hubiesen delante, el arte, las películas, la música, fuesen para niños o no. Y personalmente considero que me enriqueció. Creo que puedes llegar a tener un éxito profesional o vital, porque creo que la educación también lo que debe hacer es prepararnos para disfrutar de la vida, para disfrutar y para sobrellevar la vida, las dos cosas. Pero creo que puedes llegar a ese punto por muchos caminos, pero eso es un punto perfectamente válido. Y va con lo que tú decías, Chris, con aproximar las cosas de manera más holística. Yo, dos cosas. Lo primero, también estoy de acuerdo contigo porque a mí me influye mucho también, yo no de porros, pero más de whiskies. Mi madre no era tan hippie, era más de bares. Venimos de familias anotas, ¿eh? Sí. Y es verdad que también me crié muy... Del caño al coro y del coro al caño. Sí, sí. Y las películas y los contenidos y las conversaciones que se hablaban delante de mí no tenían muchos filtros. Pero creo que también hay un punto de... que creo que esto es algo que igual no se hace tanto ahora. En mi caso también hubo un punto de buscarme la vida desde muy joven, en casi todos los sentidos. Es decir, a mí me dejaban sola en casa desde los 11, 12 años. En el colegio, cuando tú tenías alguna historia, mi madre era de no me cuentes milongas, solucionalo. Los deberes o las notas era, si has sacado malas notas, ya es tu problema, tú lo tienes que hacer. Y eso... a ver, pasarse de frenada también tiene consecuencias. Y muchos años de mi vida he sido una persona que pensaba que tenía que hacerlo todo sola. Y eso es malo. Pero es verdad que creo que una de las cosas que yo estoy viendo ahora, sobre todo porque en la empresa hemos hecho un proceso de selección en el último mes y estoy totalmente deprimida con lo que estoy viendo. Te han venido padres a hacer las entrevistas por sus hijos. Ahí hemos estado, ¿no? ¡Larguero! Es dramático, ¿eh? Es dramático. Y creo que es porque posiblemente ha habido una generación, generalizando, que no se tiene que hacer porque siempre hay excepciones, pero ha habido una generación de chavales que no sé en qué condiciones han sido criados, pero me sorprende verlos tan, lo contrario, espabilados. Pero espabilados a la -1. Claro, tan anti-CP, tan incapaces de CPSear. Incapaces. Y me preocupa sobre todo egoístamente porque pienso, ostras, tengo un hijo de 3 años, yo no quiero que cuando se haga mayor esté en este nivel de empanamiento vital. Más allá de la sobreprotección o la sobreocupación... El padre helicóptero. O más allá de intentar planificarlo todo en la vida de los niños para que sean lo que queremos ser, que creo que es tan erróneo como búscate la vida. Como... a mí hay algo que sí que me llama la atención y que sí que creo que, y pensando en mi hija, me preocupa, no sé si mucho o poco, pero me preocupa, que es una diferencia fundamental con las generaciones anteriores, todas las nuestras, que es... Nos remontamos al 19. La falta de aburrimiento, la falta de espacio para el aburrimiento, sí. que además es que lo veo constantemente, pero en mí mismo y en... La dopamina barata. La tendencia a llenar las horas de los niños sin dejarles que se aburran y empiecen a desarrollar otros mecanismos de entretenimiento, ¿no? Te cuesta un par de cocinas, echas una bien braga, pero paga. Claro. Y yo creo que es importante. Jaime tiene toda la razón, ¿eh? A mí me pasa... A mí también lo tiene que recalcar mucho. Ahora ya no tanto, porque... Por lo excepcional. No. Ahora, por ejemplo, que mi hijo está de vacaciones y nosotros veraneamos en la típica urbanización, como que si la veis es como si fuese de los años 70. O sea, es una urbanización cerrada donde 0 pantallas, mucho bosque, palos, bicis y pelotas, ¿no? Y muchos niños. Y ahora yo estoy alucinando porque hemos pasado de estar en la ciudad con pantallas, juguetes, películas, a estar en ese entorno donde muchas veces los propios niños, cuando ya han acabado de jugar a 1000 cosas, se aburren en grupo y los ves que igual hay uno que está tirado así en el suelo, igual hay otro que está sentado y está así apoyado mirando a la nada, y cuando lo veo digo, ¡ah! Como cuando yo era pequeña, se están aburriendo. Entonces ahora estoy siendo más consciente, pero es muy heavy como conscientemente tengo que decirme a mí misma, deja que se aburra. O sea, cuando mi hijo es bastante activo y cuando empieza,
mamá, podemos pintar, y saco un libro, hace una raya y dice, mamá, podemos jugar, saco un muñeco y dice, mamá, podemos... Entonces ahí se está aburriendo, ¿vale? Y yo entonces ya es como que pongo la tapa en la olla y le digo, haz lo que quieras, pero no molestes a mamá. Entonces él ya empieza, y a los 10 minutos lo oyes que está, no sé, con un trocito de papel, entonces ya empieza... Es que es su forma un poco de tal. Pero los padres nos tenemos que Hay otro momento peor obligar a dejar que se aburran. Hay otro momento peor que es cuando no los oyes. Y cuando dices, ¿qué estará pasando? Y ahí es cuando empiezas a decir, pues hay que pagar un par de cocinas hechas una mierda para esto. Pero creo que al menos nosotros somos conscientes. Nuestra generación somos un poco conscientes de ese problema. Creo que posiblemente la anterior no lo ha sido tanto y se pagan las Mira, cosas. hay una cosa también conectado con lo que tú estabas diciendo, que es la pérdida del pueblo. Sí. Porque el pueblo es la puta mierda más grande que te puedes echar a la cara Y a la vez es maravilloso. y a la vez es maravilloso. Sobre todo hasta que tienes 14 o 15 años. ¿Vale? Pues te puedes ir, te puedes romper una pierna subiendo un árbol, coges ranas, haces el subnormal, pero es fantástico porque es como una especie de grados de libertad que no tienes normalmente Y de creatividad. y de creatividad, efectivamente. Me acuerdo. Viva el pueblo. Iba a decir dos cosas. Una, bueno, iba a decir una, pero me lo he recordado con los pueblos a segunda. Es un tema que estamos mirando mucho en Airbnb, cómo poder ayudar a revitalizar pueblos. Y hay una estadística aterradora, y es que en España tenemos unos 8.800 municipios, si mal no recuerdo, 8.000 y pico. Creo que son 8.800. Hay 1.800 en riesgo de extinción. Sí. Que es España está vacía de cojones. O sea, España siempre ha estado vacía, siempre, históricamente siempre. ha estado vacía, tenemos una densidad poblacional muy baja, pero ese punto de ancla que para muchos de nosotros fueron los pueblos está desapareciendo y es desolador porque... Yo recuerdo cuando estaba estudiando ahí pues No estuve 3 años, sí, exactamente. No voy a hacer bromas. De cuando no había pizarras, porque esto de las pizarras es una mariconada que... En el sacaron. Partenón. Eso, en el Partenón, justo. Cuando teníamos que ir ahí tallando... A tallar, ¿no? Sí, Eso claro. es, en el mármol de Escritura Carrara. cuneiforme, Eso es, esas cosas. exactamente. Ahí con las tablillas sumerias y tal. Qué hijos de puta que sois, me había olvidado de lo que iba a decir. Yo estuve 3 años dando clases en un colegio de pueblo, ¿vale? Y nosotros ya veíamos, por ejemplo, Cuenca como una de las provincias con menor densidad de población y eran 50 personas por kilómetro cuadrado. Ahora hay 6. Sí. Es que no lo hemos comentado, tuvisteis me parece que fue en Heavy Mental, o no sé en cuál de todas Sí, nos estas trajimos cosas que al haces alcalde tú. del Recuenco. Al sí, alcalde del Recuenco, que es el pueblo que está al lado de donde tengo yo la casa. Eso y es. toda esa zona Eso es. hablas con gente de allí y es desolador porque incluso la gente que se quiere quedar ahí dice, es que me han cerrado el colegio porque no hay nada. Entonces es terrible. Volviendo al tema de la educación, para que no se me olvide, hay un estudio que no voy a ser capaz de repetir, porque lo escuché hace muchos años, pero que me impactó mucho, que se hizo en Estados Unidos, que es que a pesar de que los ratios de criminalidad han ido bajando con las décadas, el radio que se permite a los niños estar solos ha ido disminuyendo con las décadas también. Es decir, ahora a los niños se les permite moverse con muchísima menos libertad, pese a que hay más seguridad, porque de alguna forma hemos generado una alarma social enorme alrededor de casos... Y Ormesi es chupito. Sí. Chupito. ¿Otro? Sí, señor. Pues nos ha dado, ¿eh? Nos ha dado juego. Otro largo, venga. Luego corto. No. Definitivamente no venía preparada. ¿Qué hace falta para que caiga el gobierno? Pero esta yo la respondo rápido, una bomba nuclear. Ya está, siguiente. No, en serio. ¿Qué hace falta para que caiga algo? Uf. Yo creo que esa está... A ver, espera, no. ¿Qué hace? No, es que he leído mal. A ver. ¿Qué falta para que caiga el gobierno? Espero que 3 días. Yo creo que esto se lo vamos a dejar a Jaime, que últimamente está teniendo bastante contacto con la administración y creo que su opinión con respecto de cómo está el asunto pues aportará la luz y la vitalidad que nosotros desde nuestra enfermedad seguramente no podemos aportar. Te agradezco mucho la cesión, Javi. Yo soy así. Precisamente por eso yo procuro ser cauto, porque yo no dejo de representar a una compañía muchas veces, no aquí, es lo primero que conviene aclarar, pero que procuro ser cauto con eso. Justo hablábamos tú y yo antes de la grabación, que yo creo que, y voy a generalizar porque de verdad creo que es aplicable no solo al gobierno, sino al sistema político, que de alguna forma se ha sublimado el arte de seguir adelante independientemente de lo que suceda. Y eso es
creo que democráticamente peligroso. Sí. La desaparición de la vergüenza ajena es una Y de la catástrofe. propia. En general, Con esa ya continuamos. en general, creo que lo que más me preocupa a mí es observar cómo se someten a estrés los mecanismos de contrapeso que se supone que tiene la sociedad y se superan una vez y otra. Tradicionalmente hemos tenido a la prensa como un mecanismo de contrapeso, hemos tenido al sistema judicial, hemos tenido muchos mecanismos que se suponía que estaban para mantener a raya los desmanes. Y tengo la sensación, e insisto, que es fácilmente generalizable, que cada vez se realimenta más un sistema político en el que, como el que vino antes se salió con la suya siguiendo con el quitanieves. La teoría del cristal roto, ¿no? En cierta medida sí, que por cierto creo que no está del todo validada, pero en cierta medida sí, la teoría... Bueno, la psicología está llena de bonitas historias que no replican. Pero en cierta medida sí, esta idea de que ante la falta de chupito, ejemplaridad previa, nadie sigue con la cadena, ¿no? Y no tengo respuesta a qué falta ni qué hace falta, porque entramos en un territorio en el que, bueno, yo creo que hace mucho tiempo que hemos entrado en territorios en los que muchos gobiernos antes habrían caído. Pero podemos hablar de otros gobiernos que han venido antes, ¿no? Creo que cada vez, de alguna manera, como dicen los americanos, la meta o el goalpost se va moviendo, se va retrasando o se va alejando, ¿no? Y eso es preocupante. Yo voy a contestar desde 3 perspectivas diferentes, porque la pregunta dice qué falta para que caiga el gobierno. A ver, para que el propio gobierno hubiese hecho un acto de decencia propia, creo que este gobierno en concreto, por lo que parece... hay fuertes indicios. No, ya tiene un origen poco... edificante. Sí, poco honrado, ¿no? O poco honesto. Entonces creo que las cosas que ya nacen así, pues normalmente solo pueden ir a peor. Eso por un lado. Entonces no espero... O sea, y no digo que el anterior sea mejor, por favor, pero creo que este ya nació un poco torcido y creo que ha sido una huida hacia adelante de muchas cosas, con lo cual es imposible que alguien se levante un día después de haber hecho 3 cosas grises y diga, no, mira, que por lo de hoy voy a dimitir, pese a que llevo en la mochila un montón de cosas que son bastante, o podrían ser bastante reprochables. Ahora, esa es la primera. Luego, para que cayese el gobierno por un acto político de cualquier partido de la oposición, creo que a día de hoy, y aquí lo hemos comentado muchas veces, el espectro político o la política se ha convertido en una profesión en donde el que menos escrúpulos tiene, más se mantiene. En toda la bancada del Congreso de los Diputados, y habrá alguno honesto, pobre de él, pero creo que a día de hoy es un juego al que juegan, sobre todo, por desgracia, minorías que la única opción que tienen de seguir donde están es apoyar una causa en la que yo creo que muchos ni siquiera creen, ¿no? Pero bueno, es la forma que tienen de mantenerse donde están. Entonces, y luego hay una cosa que he ido pensando desde hace muchos meses, de verdad creo, y aquí soy un pelín conspiranoica, sí creo que hemos llegado al punto en el que posiblemente tanto el PSOE como el PP se tengan que hacer la cobertura los unos a los otros, porque después de las cosas que estamos conociendo, es que o sea, ninguno tiene un trastero medianamente decente como para coger y decir, oye, mira, voy a por todas, planteo una moción de censura, voy un poco con la chorra fuera a que el gobierno... Es que no pueden, o sea, ya no hay ejemplaridad. Y luego, la última... Perdón, antes de que te muevas, de que pases al siguiente punto, porque justo me estabas recordando algo que estaba pensando yo antes y no he dicho, que creo que es súper importante, que tiene que ver con... Pues la pregunta es muy concreta, es ¿qué falta para que... Falta también una alternativa. Una alternativa viable. Quiero decir, nos guste o no, y aquí me tacharéis de malasañero, pero nos guste o no, lo cierto es que se ha conformado un gobierno porque ha sido el partido que ha sido capaz de pactar. ¿Nos pueden gustar más o menos esos pactos o no? Mientras que el partido más votado venía con unos precondicionantes de actuaciones previas también en un montón de terrenos de territorios de España, pensemos en Cataluña, etcétera, que directamente le inhabilitaban para llegar a acuerdos. Entonces, lo otro que falta, creo, es una capacidad de llegar a acuerdos funcionales en el otro lado que no existe. Entonces, creo que pero estamos en un una... momento, vamos a ver.
el muñidor de esos acuerdos funcionales ha sido Santos Cerdán. No Por lo cual estamos usando el término acuerdos funcionales de una manera extremadamente liberal. No me estaba refiriendo a esos acuerdos, me estaba refiriendo a aquellos a los que debería ser capaz de llegar la oposición. Eso es a lo que me refería. Que la oposición también por su... Y además, posiblemente tomando una posición ideológicamente muy coherente y con la que posiblemente mucha gente estaría de acuerdo, y yo en muchas partes también, sí es cierto que se ha situado en una posición en la que no ha tenido la capacidad de gobernar. Y la duda es si la va a tener. Porque lo otro que falta, como tú dices, es la capacidad de llevar adelante, por ejemplo, una moción de censura, que es que no existe. No. Perdón, No. que te he interrumpido. Pero... No, que va. Y luego la tercera es qué falta para que caiga el gobierno desde el punto de vista de la sociedad civil. Claro. Porque creo que han habido varios conatos de huelgas, manifestaciones, concentraciones, que no llegan a nada. Y esto sí que es opinión mía subjetiva. Creo que porque al final estamos en un punto en el que la sociedad en general tenemos tantos... Es que no son problemas, pero hay tantas deficiencias en tantas cosas que no funcionan a nivel público que creo que es imposible que la sociedad se pueda coordinar cuando necesita pensar en sí misma casi todo el tiempo. Porque al final cuando... Tú no le puedes pedir a la gente que salga a quemar contenedores cuando, por ejemplo, es la típica de no llega a fin de mes. Ok. De momento, no le puedes pedir que salga a la calle a quemar contenedores de momento. Luego siempre, como ha dicho Javi antes, tocas el final del pozo y ya dices, pues mira, ya de perdidos al río. Pero es que tampoco creo que vaya a llegar eso nunca. Entonces creo que juegan mucho con el mantener distracciones para que la gente no se torne violenta. Luego, ¿qué pasa? Que por desgracia, en España y en muchos sitios tenemos un grupo reducido de anormales físicamente existentes. Estás hoy on fire con los eufemismos, ¿eh? Sí. Eso te iba a decir, digo, pareces... Pero vais a estar de acuerdo que cuando hay una oportunidad de reclamar algo legítimo, que es que cambien cosas, se dedican a reventar oportunidades maravillosas para que la sociedad civil de verdad se manifieste, ¿no? Entonces, claro, si es que lo tenemos todo. O sea, si cada vez que hay una oportunidad de intentar cambiar algo salen 4 subnormales a reventar la oportunidad y entonces los medios ya o al que le interesa te dice no, porque fíjate, ya están los... Tal. Si además estamos todo el día preocupados en nuestras cosas, si además... ¿Tú no crees que algunos de esos son falsa bandera? ¿No crees que hay gente así de mongólica? Porque yo te... Justo Javi te iba a preguntar qué opinabas del reducido grupo de anormales, pero me está dando bastante miedo. Sí. Que no es reducido. Cada vez menos reducido. Claro, es que ¿dónde colocamos la barrera de la normalidad? ¿Vale? O sea, es muy complicado. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con vosotros. Si me ciño a lo que es la pregunta, pues yo he puesto mi tesis de que los españoles nos comemos mierdas hasta niveles absolutamente brutales hasta que un día alguien roba unas cremas y nos montamos en justa cólera de Dios. O sea, puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Pero hay un tema que es muy importante, que es el PSOE, y el gobierno en activo, dada su manifiesta incapacidad para gobernar, lo que se ha hecho es construir una serie de marcos muy específicos, ¿vale? Que ha logrado colocar fenomenal, o sea, quiero decir, o nosotros o el caos, como el chiste de Hermano Lobo, ¿vale? Y francamente tengo la sensación de que Hermano Lobo es otra revista del siglo XIX. Luego te enseño unos daguerrotipos ahí de cuando se hacía. Quería sonar, pero no, estaba aquí buscando en la base de datos, no me salía. No. Hay una portada de Hermano Lobo que dice, hay un político señalando a la gente y dice, o nosotros o el caos. Y la gente dice, el caos. Y dice, es igual, somos nosotros. Pues esa historia. Entonces ya mi tema es cuando tú ya tienes a una persona que ha demostrado su absoluta falta de escrúpulos y tú te das cuenta de que sistemáticamente llegan siempre a todo este tipo de cosas el mismo grupo de retrasados mentales terminales, ya empiezas a ver psyops por todos los lados. Decir, oye, no me lo puedo creer, o sea, todavía hay gente con el reloj parado de esta manera y todavía hay este tipo de historias con esta manera porque yo creo, por ejemplo, que no hay ultraderecha como había en los 70.
por ejemplo. O sea, no ya nadie discute una serie de cosas básicas que la ultraderecha sí te discutía en los 70. Yo estoy harto de decir que todo esto es socialdemocracia con gilipolleces. Es como los yogures. La fábrica es lo mismo y lo que cambia es el sabor artificial. Pero el asunto es tenemos por primera vez en la historia un gobierno que está absolutamente concentrado en mantener el relato y todo lo demás son distracciones. Y entonces cuando tú detraes dinero, recursos y todo este tipo de cosas de las tareas de mantenimiento, de las leyes y de todo este tipo de cosas, porque lo tienes que concentrar en el relato, pues nos encontramos en la situación en la que estamos, que todo está degenerando de una manera clara, salvo el relato, que todavía hay gente que se la fuma. Y es fascinante, lo podemos ver con el tema de Juana Rivas, o sea, hay cosas que digo, hace 6 o 7 años yo puedo entender que la gente todavía no se fumara, o sea, quiero decir, se fumara estos tronchos. Pero ahora ya tienes que decir, no, es que hay gente que directamente los han metido en una operación MK Ultra, los han metido en una habitación y se fuman unas cosas que son absolutamente delirantes. Estamos todos flipando porque la chica esta que le han pillado con el bacalao con el tema de su currículum ha dimitido. O sea, estamos Me he enterado de eso. flipando con... Una chica del FP que tenía en su currículum que había estudiado Derecho y era mentira. Y fue Óscar Puente el que tuiteó diciendo que esto era mentira. Era mentira. En un día dimitió porque era mentira. Eso es. Pero es como si el doctor Landru se queja de la mala praxis médica. ¿Y por qué lo hizo? Al resto de la gente. Es una pregunta... Porque, pues por lo mismo que yo creo que mucha gente perezosa o insegura infla sus currículums. Al final ella, creo, no sé si era concejal o... Sí. Mi punto era más bien como... No, pero había entrado en la... Pero había entrado en la ejecutiva del PP en el último... Mi punto era más porque tenemos un sistema que permite y favorece esos comportamientos. Entiendo que por qué lo pudo hacer ella, pero lo cierto es que creo que no es el primer caso. Hoy estáis de verdad, estáis de un socialdemócrata. Creo que todos tenemos... No, al contrario, creo que todos tenemos en mente un montón de casos en los que eso no termina de tener repercusiones, ¿no? Y creo que simplemente... De hecho, no castigamos eso. Ni la propia corrupción, no la sabemos castigar. Yo creo que esta vez ha sido una mezcla de dos cosas. Una, que ella no era un peso pesado de su partido. Eso es. Con lo cual dejarla caer. Tampoco tenía a nadie cogido por los huevos, que Claro. eso también... Y la segunda, que han querido desmarcarse, o sea, diferenciarse por desmarcarse, ¿no? Nosotros, de hecho, Feijóo puso un tuit y lo replicó toda la bancada del PP que decían nosotros no somos como ellos. Uh-huh. Por si no había quedado claro, me refería a que por qué había mentido, no porque había dimitido, que me sorprende igualmente. Pero eso es muy interesante. Mira, yo, por ejemplo, he hablado mucho de por qué una persona como Begoña Gómez, que tiene todo el dinero del mundo, todos los recursos de poder del mundo, todas las estas de poder, se tiene que sacar una cátedra de los mondongos. La gente que tiene dinero, poder y todo eso lo que busca es respetabilidad intelectual. Sí. Y muchas veces pues acude a este tipo de cosas. Pero no es muy diferente, si habéis visto a Amadeus, el mercader este que le quiere utilizar de maestro de música para su hija y cosas por el estilo. O sea, cuando tú tienes dinero y poder, lo que buscas es respetabilidad intelectual. que te dé clases privadas. Eso es. Y salen los perros allí y Mozart termina diciendo, mira, que os den bien por... Otro papelito, le hemos dedicado mucho a la política. Sí, eso. Venga. Es que hay... venga, saco este. Óscar Puente. Joder. No, vale, pero esto es zoología, Esto no cuenta como Es que lo política. pones muy difícil. Mira, los monos se dividen en monorrinos y platirrinos. Los monorrinos están en Europa, los platirrinos están en Sudamérica y tienen una particularidad... ¿No? Pues yo... ¿Lo podemos enfocar Pues por ahí? mirar, voy a hacer una cosa. Yo a este hombre lo voy a alabar hoy. Muy bien. ¿Por qué has llegado? Aparte de porque he llegado a mi hora, porque me parece asombroso la capacidad que está teniendo de que se la sude absolutamente todo lo que pasa y aún coge el tío, le pone la diana en la frente a una chavala que ha mentido en su currículum, que es una concejala de Como Fuenlabrada. él que se sacó un máster de Correcto. los huevos. Correcto. Lo Y ven a cuando ser. dimite, aún coge y dice, bueno, y ahora Amazon. O sea, a mí me fascina porque yo soy una persona que está trabajando y cometo un error y alguien me lo dice y me tiro toda la tarde diciendo, me cago en la puta, ¿por qué he fallado en esto? ¿Por qué no sé qué? Lo que hablamos antes de la Pero es muerte. que este señor llegará todos los días a su casa y dirá... La única estructura
que se ve desde el espacio son los huevos del Audaz. Y este está segundo cerquita, ¿eh? O sea, a menos de un cuerpo de... Y lo mejor de todo esto es que creo que no es capacidad intelectual, es la ausencia de. Hombre, claro. Os lo juro. O sea, creo que no lo tiene pensado. El desparpajo ese. Sí, creo que este señor se levanta cada día como elige tu propia aventura. Entonces él va con la chorra fuera y... Va haciendo molinetes. Claro. Hace el elefante, se saca los bolsillos y tal, ¿no? Te juro que me lo imagino así en su casa. Con un pijama de coches. Pijama de coches. De y va por ahí haciendo ¡Cari! ¡Mira! Tío, pero aquí está la felicidad, ¿eh? Esto es felicidad. Ya lo decía Ramón el de Pitis, que la auténtica felicidad es eso, ir haciendo molinetes con la chorra por el pasillo. Esto es insuperable, dale. ¡Ah, me encanta! ChatGPT como psicólogo de la humanidad. Temazo. Mamá. Temazo. Venga. Temazo. ¿Qué habéis comido hoy? ¿Qué Déjale los chavales que camelen. Es un temazo. ¿Qué os pasa? Es un absoluto temazo. Los chavales camelen. Y aquí sí que tengo que... Y aquí os voy a contar yo una cosa. Venga. Yo he sido Oye, usuaria... te están haciendo efecto la droga ya, ¿eh? Lo necesitaba. Yo he sido usuaria... O sea, he ido... Muchos años de mi adolescencia he ido a terapia. Psicólogo y psiquiatra, las dos cosas. Porque yo lo valgo. Y es verdad que no un buen psicólogo, es mentira. Un psicólogo o un psiquiatra con el que tú consigas hacer clic, porque no son buenos o malos, tienes que encontrar el que sepa comunicar contigo, ¿no? Es un gimnasio mental, yo lo veo así. Entonces, un gimnasio mental que te da unas herramientas de las que tú carecías anteriormente para enfrentarte a X cosas en la vida que para ti no son sencillas. Fin. O sea, eso es para mí lo que es una terapia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, cuando tú no tienes estas herramientas mentales o las tienes, pero estás atravesando una época en tu vida donde se te olvida que las tienes y que las sabes utilizar, hay muchos momentos en los que antes de caer un escalón hacia abajo en el pozo, esto sirve. Y os lo digo, yo que este año... ¿Pero el que sirve? ¿El ChatGPT o el psicólogo? Sí, no. A ver, no voy a recomendar que se use No, por favor. ChatGPT como sustitución a un psicólogo, es absurdo. Lo que me refiero es que una persona adulta con sus herramientas mentales, que posiblemente, porque si necesitas usar esto como psicólogo es porque necesitas un psicólogo. Hola. De nada, consejo gratuito que te doy. Ahora, otro consejo gratuito que doy, porque a mí me ha pasado este año, es que yo he tenido momentos de colapso mental, pero colapso mental de muchas cosas a la vez y decir, oh, un momento. Entonces he cogido el ChatGPT y le he dicho, ChatGPT, pasa esto. No sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, no son cosas graves, son simplemente pues que colapsas porque un fuego aquí, otro allá y otro allá y dices, uff. Y ChatGPT tiene una forma tan racional de explicarte un poco lo que sucede y por favor, que no son traumas, ¿eh? O sea, son cosas muy sencillitas. Que a mí muchas veces, cuando le he preguntado, he dicho, claro, simplemente yo estaba un poco obtusa y a mí esto me ha dado claridad. Ahora, he visto entrevistas de centennials diciendo que todos los días utilizan ChatGPT como diario porque no se comunican con la gente. O sea, eso, lo que yo hago es una cosa. Yo me comunico, yo me enfado, hablo, recibo feedback, lo doy. Ahora, sí me parece muy crítico que chavales que están ahora mismo en esa etapa en la que tienen que adquirir un montón de herramientas mentales, porque es una etapa para ellos bastante complicada, estén volcados en utilizar ChatGPT como la única herramienta para adquirir ese gimnasio mental. Más confundir que con ChatGPT no necesitas seres humanos con los que comunicarte. Porque hay una entrevista que hace, ¿sabéis quién es? Creo que se llama Ece, un chico que hace unas entrevistas muy chulas, pues le hace una entrevista a un centennial. ¿Tiene nombre completo o...? Sí, luego os lo paso. Ah, vale. Tiene nombre de DJ. Pero le hace una entrevista a un chaval que tendrá 18 años y el chaval le explica que todos los días lo primero que hace es abrir ChatGPT y todos los días se comunica con él como una especie de Alexa, pero constante. Entonces, eso sí me parece que igual podemos perder la conexión con la realidad y eso ya no mola nada. Y luego una cosa que nos podríamos plantear, o sea, como ChatGPT vuelque sus bases de datos y sus conversaciones con alguien, a mí me va a dar un jari.
Porque más de uno se va a enterar de lo que pienso. No te preocupes que eso no va a pasar. Estás en buenas manos. Pues, a ver, yo a lo mejor es que me estoy haciendo mayor, sí. Espera, Xi Jinping, es para ti. Pero, por un lado, y Javi, seguro que tú has tenido experiencias similares, creo que, de hecho tú lo sueles llamar escapismo, que el escapismo es muy sano. Creo que tener mundos virtuales en los que matar dragones y refugiarte y demás, Manowar. lo que sea está muy bien. Tener otras realidades en las que vivir. Me preocupa especialmente la tarea que mucha gente le asigna a ChatGPT como consejero emocional, no voy a decir ni psicólogo, pero como consejero emocional, porque significa que no entienden cómo funciona el cacharro que corre por debajo, que es básicamente una máquina de darte la razón. Y es una máquina de... ¿Y qué es lo que quiere? Sí, pero que no es necesariamente funcional eso. No es necesariamente... Es una... Hoy estáis con los eufemismos. Es una cámara de eco perfecta. Sí, claro. Y por creo... eso es imparable. Por eso no va a haber quien lo pare. Efectivamente. No estoy tan de acuerdo. Pues dale, si no estás de acuerdo. Es que creo que hay que diferenciar dos cosas cuando se utiliza ChatGPT como psicólogo. Y una la has dicho tú, que es utilizar ChatGPT como, has dicho, consejero emocional. Para mí, emocional y algoritmo nunca pueden ir en la misma frase. Porque ya de bases no cabe. Sí creo que ChatGPT como una forma hiperracional de preguntarle o de pedirle un approach a situaciones diarias puede ser simplemente una forma de trazar un mapa. Pero consejero emocional Mi preocupación y no... ChatGPT... Mi preocupación no es la primera iteración. Mi preocupación no es, te planteo una situación, dame una respuesta. Mi preocupación es el diálogo. Porque en el diálogo converge a lo que sea que tú quieras y a lo que sea que tú ya pienses. Con lo cual es muy difícil que realmente te sirva de un espejo en el que ver una realidad de forma algo más objetiva. Y creo que los humanos estamos para hacer eso por los demás. Creo que lo que tú decías, la necesidad de hablar con otros, existe por eso. De hecho, muchas veces, no sé aquí cuántos habréis ido a terapia alguna vez, pero muchas veces la terapia consiste precisamente en confrontarte con una situación. Y en hacerte preguntas, no solo en darte la razón. Pero creo que también tenemos que pensar, no sé cómo, pero tenemos que pensar que esta generación ya tiene o sea, ya asume que la tecnología en muchas ocasiones va a sustituir su contacto. No digo que esté bien, digo que hay que pensarlo. Va a sustituir una interacción humana. Entonces, yo soy la primera que he sido, o sea, soy ferviente defensora de la ética algorítmica, ferviente. O sea, odio estos algoritmos que se nutren de sí mismos y no son claros y no te están diciendo que lo único que van a hacer es darte la razón. Porque creo que mucha gente, si tuviese un disclaimer así, explicándoles en términos muy normales cómo está entrenado, cómo está configurado el algoritmo detrás de cualquier tipo de plataforma, se lo pensarían 2 veces. Yo no sé si la ética, o sea, creo que la ética algorítmica es importante, pero creo que es más importante que la gente entienda lo que tiene delante. Javi, ¿tú cómo lo ves? Que está peligrosamente callado. Es que todo lo que tengo que decir no son buenas noticias, pero... Bueno, pero... Pues no sé si os veo preparados... Ni que fuera una novedad, también te digo. Ya. Bueno, pero es que yo veo cercana a la muerte y lo único que me apetece el cuerpo es tierra y quiero empatizar. No, a ver, vamos a ver. Aquí hay 2 cosas bastante serias. Yo siempre bromeo diciendo que los que estudiamos ingeniería lo hacemos porque no nos gusta la gente. O sea, en el fondo, enfrentarte a un ser humano es algo complejo. Y es algo complicado y no todo el mundo está entrenado desde el principio y hablamos siempre de tener calle y todo este tipo de cosas. Pero vamos derechos a ChatGPT como psicólogos, los waifus como compañía sexual, las estas como esto, porque el agua siempre va por el camino de menos resistencia. Y vamos de cabeza, amigos. Y porque somos animales. Y nos planteas un estímulo súper normal y vamos detrás. Es que había gente que le preguntaba a Google el sentido de la vida. Entonces...
Porque 42. está registrado. O sea, ahí está ahí. Y esa es una referencia demasiado boomer también. Pero es muy buena. Sí, ya, pero dentro de poco ya no lo vas a poder usar, hijo de puta. Entonces el asunto Tiene es que yo hay serie, ¿no? Tiene peli. En HBO. Netflix. Hay Tiene serie peli. en HBO. Yo personalmente creo que vamos a ir de puta cabeza, porque fundamentalmente gestionar a seres humanos es un tema complicado y el agua va a ir siempre en el camino de menos resistencia y es que también hay psicólogos que son una puta mierda, ¿sabes? Entonces, Alguno que otro. el problema que tenemos es que las posibilidades que tiene la gente que está en distress de que llegue a la conclusión de que... más positivo. Eso es. De que lo que tiene enfrente no es bueno para ella en el largo plazo, pues yo veo por aquí el unicornio cabalgando y tal, dejando detrás un rastro de... Vienen tiempos oscuros, amigos. Tómale esta. Las bolas calientes. Javi, cállate. Las bolas calientes de Florentino. No, vamos a ver si levantamos un poco el ánimo del personal. Esta está guay. Por eso. Es una palabra, reinventarse. Ah, qué guay. Ah, qué guay. Sí, ¿Quién? Dale. ¿Yo? Sí. Vale. sí. A ver, es que yo reinventarme lo he hecho ya varias veces, porque ya sabéis que yo estudié Derecho. Entonces, a los abogados, cuando yo me licencié, los abogados solo teníamos un camino en la vida, que era llegar a un despacho enorme, dejarte la vida trabajando, llegar a ser socio y luego ya, pues... Estás rodeado de maderas nobles y libros mohosos. Correcto, y luego ya lo que sea. Entonces, tenías que hiperespecializarte en algo. Esto de un perfil que hace varias cosas no se lleva. Entonces, yo cuando terminé la carrera me especialicé en fiscal y entonces... sí. Claro, a mí me dijeron, tú tienes que especializarte. Yo pues me ¿Se te apareció Montoro por la noche? ¿no? Claro, te y dije, dijo, pa'lante. "Cris". Entonces me especialicé en fiscal. ¿Qué pasó después? Que años después yo me di cuenta de que a mí el fiscal me gustaba, pero que yo lo que quería era hacer cosas que estuviesen en la actualidad. O sea, quería ayudar a hacer cosas que se hicieran nuevas, ¿no? Entonces dije, pues voy a hacer tecnología. Y entonces dejé mi trabajo, tal cual. Yo trabajaba en un despacho muy grande. Y dije, a la mierda, me voy. Y me voy a Madrid a buscar un trabajo. Mentí como una cochina en la entrevista. Dije que tenía... No pasa nada, prescrito. No, estaba pensando en lo del currículum de antes. Fake it. Dije it que till you tenía make it. mucha experiencia. Me cogieron, no se dieron cuenta de la mentira, porque estudiaba día y noche como una loca. Y entonces me reinventé en una abogada de Derecho Tecnológico. Con lo cual ya me salí como del canon, ¿no? No puedes hacer esto. Vale. Pero es que luego... encontré una cosa que me encantaba, que era el tema de cripto, y dije, y ahora también voy a hacer esto que no lo hace nadie y no pasa nada. Y entonces me puse a hacer esto, me reinventé, cambié otra vez de especialidad, y lo que me he dado cuenta es que creo que al final yo lo que lo que he hecho ha sido perseguir la combinación de trabajar en algo que me guste personalmente por divertirme. ¿Podría hacer una cosa que me aburriese? Sí, lo he hecho. Pero me divierte y tengo la capacidad, porque sé que tiene un coste transaccional que estoy dispuesta a asumir. Entonces, yo creo que reinventarse es una habilidad súper necesaria. Súper necesaria. Súper. Yo creo que reinventarse es un superpoder. De hecho, si tú... Bueno, lo mismo. Yo cada 10 años me he reinventado, era una cosa completamente diferente. Pero si tú, por ejemplo, estudias la vida de Jensen Huang, el de NVIDIA, Sí. ¿vale? Tú te das cuenta que el tío le puedes dar tu dinero pero no porque esté ahora mismo colocado en algo hot, sino porque se ha reinventado 5 veces en 5 cosas completamente diferentes y cuando el tema ha dejado de funcionar ha dicho, bueno, pues estuvo bonito mientras duró, a tomar por culo, ahora hay que hacer otra historia y una adaptabilidad. Y yo creo que es absolutamente brutal porque yo creo que es imposible que en 50 años que tienes tú de vida laboral no te toquen 4 o 5 reconversiones como 4 o 5 pianos. Entonces es un superpoder. Aparte que es mucho más divertido, ¿qué cojones? Me llama la atención que los dos os lo habéis llevado al terreno laboral. Me hace bien, pero me llama la atención. Y estaba pensando... ¿Por qué trabajamos más que tú, cabrón? Últimamente lo dudo. Hombre, ya ha vuelto a las 8 horas, pobrecito. Sí. Dale algo. Sí. Y estaba pensando que... curiosamente, esta última temporada de Kaizen, hace unas semanas mandé la newsletter, mandé un poco mis reflexiones sobre la temporada y que casi toda la temporada ha ido sobre reinventarse. En el fondo, y sin quererlo yo, ¿no? Posiblemente sea la crisis de los 40.
Pero he tratado un montón de temas que tienen que ver con esto, pero reinventarte como persona y cómo, por un lado, requiere que nos abramos a herejías o a ideas que nos parecen peligrosas. Pero es que está conectado. Sí, O sea, totalmente. Yo hace totalmente. poco lancé un tuit que se volvió viral porque la gente es subnormal, que es otro tema sobre el Gracias a los que hicisteis retweet. Eso es. Gracias. Un saludo. No, pero me echaron porque yo lo que decía era, alguien mencionó en plan cachondeo que hay que joderse un listo como Errejón que al final le termina llevando al río una tetona subnormal. Lo vi. ¿Vale? Y yo les decía, oye, os sorprenderíais de las veces que pasa eso. Y entonces vinieron todos los demonios del infierno a por mí. O sea, fue así como estabais sorteando retraso mental y tal, ha sido bastante interesante. Pero yo estaba pensando, tú estabas hablando de la parte fiscal, un tío que yo he hablado mucho sobre él, que es un tipo que se llamaba Wilbur no sé qué leches, Fisk, creo recordar, que el tío se presenta presidente de los Estados Unidos. Pero era un tío que leía códigos de ley fiscal para entretenerse, ¿sabes? O sea, ese tipo de alma de la fiesta y cosas por el estilo. Y entonces cuando se dan cuenta de que el tío es completamente aburrido, no tiene ninguna viabilidad como presidente ni como presidente de su escalera de vecinos, pues descubre con 50 y tantos años la vida loca, se lía con una bailarina argentina, se mete en una movida de la hostia, el tío termina en prisión. No hay cosa más jodida que darte cuenta a los 50 años de que has hecho subnormal toda tu puta vida. Y es importante a lo largo de la vida ir cambiando de... Te voy a cambiar de perspectiva. Esa es la crisis de los 50 ya. Claro, hay mucha gente que a los 50 no es que se esté dando cuenta de que ha hecho gilipollas toda su vida, es que a los 50 empieza a hacer el gilipollas. Eso es, se compra la Harley, se deja la coleta y... Según cómo lo mires. Es que reinventarse es difícil en realidad. Bueno, reinventarse es complicadísimo. Pero quiero decir, es difícil. Pero es un músculo, lo puedes entrenar. Efectivamente, ahí va, ¿no? Es difícil porque también requiere que tengas la capacidad de dejar cosas ir y de renunciar a... Y de dejar de ser competente. Mira a la colega. O sea, está la parte... No. Está insultando, ¿verdad? No. O sea, he tenido un momento de... tonta, no. Yo que estoy diciendo es... No lo estás arreglando así. Que... No, pero es tonta afectivamente, no desde la... Tonta bien. Tonta bien. Efectivamente. No tonta Oscar tonta de Puente. Rejón. No, tonta Rejón. Venga, anda, dale. No, que tú llegas en un momento dado y dices, oye, quiero ser otra cosa. Y miento y me pongo una y me convierto en competente en otro tema del que no tenía ni reputa idea. Sino que tienes que renunciar a lo que eras y a lo que te definía. Y dejar de ser competente en lo que sea. Claro. Los chavales de alta capacidad tienen muchísimos problemas con esto. Por eso montan tarde en bicicleta. Porque no le gusta hacer algo. Es que sentirse incompetente no le gusta a nadie. Entonces, el tipo que se reinventa o la tipa que se reinventa, lo que ha trascendido es esa historia que es maravillosa. Que es decir, no tengo ningún problema en volver a cero. Y dejar mi bagaje, mi historia y lo que yo sé sobre esta historia y todo esto y empezar como otro cualquiera. Eso es maravilloso. Me estoy leyendo ahora el libro, imposible que os diga el autor, pero algunos lo conoceréis, el campeón mundial de Street Fighter, que es japonés. Se llama, The Will to Keep Winning, y él cuenta cómo... O sea, eso la saca, ese no lo tengo localizado ya. Pues, ese es muy tuyo, ¿eh? Bueno, sí, por eso digo. Es muy pequeñito, está muy chulo. Entonces él cuenta cómo él desarrolla una obsesión, o sea, él se da cuenta de que no es como muy bueno en nada, su hermana es muy buena en los estudios y él como en nada. Entonces se enfoca en jugar al Street Fighter y se da cuenta que es bueno. Entonces se convierte en el campeón de Japón, campeón del mundo, campeón, gana 3 veces seguidas el campeonato del mundo. Y entonces dice... Pues ya está. Con 20 años ya está. ¿Y qué hace? Deja el campeonato, deja de jugar al Street Fighter y se va a jugar al Mahjong. ¿Vale? Y se va a unas casas donde se juega esto, parte de cero y se pega el culo de un tipo que juega muy bien. Entonces, él te explica cómo se tira 3 años, 3 años, siendo malísimo, dándose cuenta de las estructuras mentales con las que él jugaba el Street Fighter, cómo las tiene que deshacer y cómo de repente... Bueno, no de repente, pero suddenly, ¿no? Entonces le hace clic el cerebro y empieza a ganar y se convierte en campeón de eso también. Entonces, eso yo creo que es una forma de o sea, es reinventarse y tú en ese libro ves cómo él hace el proceso, de manera muy resumida, pero cómo él hace el proceso durante 3 años. Varias reflexiones al respecto. Decías tú que es un músculo. Y es un músculo que muchas veces no ejercitamos porque... no nos terminamos de reinventar hasta que no nos queda otra. El poder de la no opcionalidad. Efectivamente.
Y es curioso porque en ese momento nos enfrentamos a una cosa que estuve investigando este año, que es lo que se llaman las experiencias transformativas, que son decisiones en las que tienes que decidir sobre un futuro que no vas a conocer hasta que lo hayas atravesado. Es decir, ¿cómo de feliz voy a ser dedicándome a otra cosa? Y la decisión en esos momentos en realidad es la decisión entre seguir siendo quien eres o exponerte a una nueva realidad para bien o para mal. Y eso solo lo hacemos cuando tenemos mala... O sea, cuando en general solo lo hacemos cuando tenemos pocas o ninguna alternativa, ¿no? Pero otro hilo que salió de la temporada de Kaizen a este respecto, que me parece que encaja muy bien aquí, es... yo estoy hablando mucho del camino menos transitado, ¿no? De la idea de elegir... Road less travel. Sí, aparte de un poema maravilloso de Robert Frost, es esta idea de que eligiendo los caminos... Quizá incluso eligiendo hacer lo más difícil simplemente porque es difícil, en el fondo estás entrenando esos músculos. Sí. Y estás exponiéndote a... Si quieres, puedes dar chupito a la hormesis. Sí, sí. Y te estás preparando para No, pero no recorrer. solamente eso, es que además estamos diciendo que abandonas por completo la competencia de lo que tienes antes, pero no es verdad. Efectivamente. Porque yo en cada una de las reinvenciones he ido utilizando lo que había aprendido en la anterior reinvención. O sea, quiero decir que es como un efecto aditivo. Y en la parte de los procesos de reinvención. Entonces es posible, no sé si lo detalle y tal, pero es posible que lo que aprendieran haciendo Street Fighter les sirviera de alguna manera en la parte del mayón sin racionalizar. Eso hay un libro muy conocido que yo he mencionado muchas veces, bueno, no sé si muy conocido, el tipo es muy conocido, que es The Art of Learning de Josh Waitzkin, que es este genio del ajedrez que se harta de todo con 18 años y decide convertirse en campeón de Tai Chi de lucha y luego en hacer Jiu-Jitsu y ahora está haciendo surfing. Bueno, no me acuerdo no me sale ahora el nombre de la modalidad de surfing que está haciendo, porque el tío a lo que ha aprendido es a destilar la esencia de cada disciplina y aprenderla desde cero. Entonces, siempre lo que estás construyendo es el músculo de hacer eso. Eso es. Último. Venga. Pues entonces lo voy a elegir. Claro que sí. Ya, ¿para qué? A ver. Feel the power. Decíamos que la política ya no disimula, pues nosotros tampoco. ¿Esto qué es? ¿De qué? Leniente. Una broma privada. Esto es Una broma privada. Inside Baseball, no sé. Eso es, exactamente. Cuánto cabrón. ¿Alguien escribe con letra pequeña? Mus. Es que lo que queda ya es gordo, ¿eh? Venga, bueno, pues, de Osi no podemos hablar porque yo no tengo ni puta idea de él. pues yo hago aquí la elegía sola, si Vale. es necesario, pero vamos, no hay problema. Pues vamos con este. ¿Con cuál? Uno que estéis cómodos. A ver, no, pero... ¿Es la inteligencia artificial el nuevo sexo adolescente de las empresas? Hostia. Estoy por dar la oportunidad al público a que elabore. Porque claramente aquí hay alguien que tiene una tesis. Sí, no hay aquí una tesis, claramente. Es que no la entiendo. O sea, por separado sí, pero... Que todo el mundo quiere hacerlo, nadie sabe cómo y luego no están buenos. Ah, gracias. Repítelo tú para que lo oiga la gente que está en casa. Que nadie sabe hacerlo, todo el mundo quiere y luego no están... Bueno, eso no lo voy a decir porque no es verdad. Os recuerdo que la única que tuvo sexo en la adolescencia de este grupo es ella. Bueno, Sí. Y es inevitable hasta cierto punto. Claro, totalmente. no estoy muy de acuerdo. Bueno, espera, si quieres elaboro yo un poco. Venga. Ese sí. Javi, has vivido algunas olas de las que voy a decir yo, posiblemente alguna más. Todas, pero, posiblemente. sí. Menos la del fin de semana en el hotel del 57, que ahí ya ni estaba yo, o sea, que ya os podéis imaginar todas las demás. No. Me las he comido todas. No, iba a decir que quienes llevamos un tiempo pegados a la tecnología vemos esto suceder de forma recurrente. Quizá la IA sea más transformacional que otras cosas, pero justo me acuerdo que yo creo que debía ser finales de los 90 que se hablaba de la idea del PC tonto, la idea de que El Santander se dejó una pasta loquísima haciendo manolitos. la idea de que íbamos a tener terminales que básicamente no tenían casi ni CPU y que lo único que hacían era conectarse a la nube. Y la nube acabó siendo una cosa muy grande, pero distinta a la que se creía que iba a ser. Y creo que eso es normalmente lo que sucede con casi todas las tecnologías.
Que la IA va a ser transformacional es evidente. Con Que casi todas las tecnologías que generan una historia muy potente en la cabeza de la gente. casi todas las que realmente van a hacer algo, generan una historia y casi nunca se aterriza en esa historia. Se aterriza en otra y muchas veces hiperpoderosa, pero que no es la que inicialmente pensábamos, ¿no? Y yo creo que la IA la estamos metiendo en las empresas por todos los orificios posibles, por todos los caminos posibles, intentando encajarla en cada departamento para cada tarea, y acabaremos descubriendo que en algunas cosas tiene sentido y en otras cosas no tiene ni puñetero sentido. Con eso estoy de acuerdo, pero creo que es un proceso totalmente necesario y natural. Sí. O sea, Como sexo adolescente, efectivamente, como el sexo adolescente. Correcto. Torpe, taciturno, exploratorio, frustrante en algunas ocasiones. Inexistente en otras. Y auténticas orgías romanas en el caso de que hayas tenido una adolescencia complicada. Pues sí, y... No, pero o sea, yo lo comparo con lo mío, ¿no? O sea, pasó lo mismo. ¿Con el qué? No con eso. Con lo otro. Con lo otro, con la de cripto. Creo que, o sea, yo me acuerdo en el 2017, yo veía, cuando trabajaba en otro sitio, en otro despacho, teníamos clientes que venían a contarnos casos de uso para los que nos querían pagar ingentes cantidades de dinero. Eran casos de uso como utilizar la tecnología para certificar extintores. Y yo me acuerdo que estaba sentada en la mesa y yo decía, me voy a pegar un tiro. O sea, no puede ser que me estén pidiendo utilizar una tecnología que está diseñada para otra cosa, ¿no? Como para certificar extintores. Y entonces yo pensaba, nadie vendrá con un caso de uso donde la tecnología de verdad dé una respuesta más eficiente que lo que ya estamos haciendo. Y eso vino el año pasado. Desde el 2017 hasta el año pasado han pasado muchos años. Entonces creo que al final es muy necesario que la gente en general, o sea, no os quiero contar los casos de uso que se hicieron en las grandes empresas con la tecnología blockchain absurdos. Pero eso es lo peor que hay. Lo peor que hay siempre es una solución en busca de un problema. También motivados por empresas que vendían Eso estos es. Claro. casos de uso por un montón de pasta. Y simplemente lo que ha pasado es que ahora empiezan a darse los casos de uso más lógicos, donde la gente dice... El otro día que grabé el podcast con Luismi, mucha gente me ha escrito diciéndome, coño, Cris, por fin un caso de uso que sí que entiendo. Y claro, yo pienso, claro, porque es que es el caso de uso donde la tecnología sí responde a las ineficiencias que había. No los estás metiendo como por todos los orificios, ¿no? Con la inteligencia artificial pasa igual. Exacto, justo. Pasa igual. Entonces creo que las empresas necesitan sentir que no se están perdiendo esa ola. Creo que muchas empresas con muchos recursos quieren pruebas de concepto que no van a ir a ningún sitio porque necesitan... Yo siempre he dicho que el 10% del PIB del país es pantomima, o sea, es gente haciendo como que hace, como que está haciendo, ¿vale? Y aquí hay empleados de como una compañía IBEX 35 donde yo he estado dando clases porque estaban formando un grupo de gente para hacer como campeones de la IA y no encontrarían su culo con un mapa. Ya está. A lo mejor con una IA. A lo mejor con una IA encuentran un camino, pero no sería su culo, con toda seguridad, sería otro culo. Pero es por esto. Porque la parte del kabuki, la pantomima, es fundamental. O ya no es la pantomima, yo creo que a veces hay un interés... adolescentes, claro. Es el que También. dice que tiene la novia en el pueblo, que no sé el qué. mimor. Un interés por descubrir. Eso es. Que es lícito y además es humano. Pero sí, estoy de acuerdo. Aún así, yo veo... o sea, yo estoy viendo productos hechos con la inteligencia artificial bastante chulos que funcionan en algunas empresas muy bien. O sea, que eso no quite que sí que se están haciendo cosas con sentido. ¿Me ahorro el comentario cenizo? O... No, dale, puedo? Por favor. Yo estaba hablando hace poco con el capo de otra compañía del IBEX 35 también y me han dicho que es que no saben qué hacer porque han modelado el trabajo de departamentos enteros en 8 días. Y que salvo que se vuelva loco y te borre la base de datos, como por lo visto ha ocurrido en no sé qué situación o algo por el estilo, que es que nadie está dispuesto a dar el primer paso, pero cuando alguien dé el primer paso eso va a ser como la rebaja del Corte Inglés. Está pasando en muchas tecnologías, o sea, con muchas tecnologías también, ¿eh?
Y con este feliz mensaje, ¿podemos pasar a recomendaciones? Reinvéntense. Reinvéntense. O tengan sexo adolescente. O tengan sexo adolescente. Bueno, algunos eso ya nos pilla un poco. El que puedan, aunque El que no sea pueda, el que adolescente. pueda. Efectivamente, ya puede ser adolescente, puede ser de cualquier otro tipo. No hay ningún Y oye, problema. pasamos a recomendaciones Claro que sí. veraniegas. ¿Lo Hoy habéis tengo pensado? libro. ¿Tienes libro? Vamos ahí, dale. Muy bien. Pero ya lo he dicho. ¿Ha escrito Momoa algo? Más no he leído más. No. The Will to Keep Winning. Ese me lo tienes que pasar. Eso está, sí. Es una editorial japonesa que no conocía, Mm. que voy a buscar más libros suyos porque Sí. están bastante chulos. No tengo canción. Porque ya la última vez recomendé la de Spidey y... Pero hombre, no te dejes, no sucumbas a la presión Pobrecita, del pero grupo. te buleamos nosotros. Yo un poco. Vamos. Os recuerdo que Jaime fue la misma persona que cuando recomendé La Potra Salvaje, en nuestro grupo de WhatsApp escribió y dijo: ¡vaya mierda! Has recomendado. Bueno, pero porque no tiene empatía de ninguna clase, porque para eso es teleco. Claro. Si fuera humano, hubiera hecho cualquier Yo es otra que cosa. hay cosas que Porque me, tiene gusto musical. hay cosas y que yo me no. pueden, Chris. Yo lo siento. Claro, y yo no. Entonces solamente voy a hacer una cosa. Pero Esta ¿a vez- quién pillan en una movida de estas en un concierto de Coldplay? ¿A ti o a este? A mí no. A mí no. A mí no. ¿De A mí ninguno ya de te digo los que dos? Coldplay ni de A coña. mí no. ¿No? Yo nunca Ni haría de eso. coña. ¿No? Ah, mira, dice, de Coldplay no, pero igual de otro sí, ¿no? A saber. Yo aquí, yo nunca haría Yo eso. nunca y él, haría estas no, de cosas y tal. Coldplay no. Que no haya Kiss Cam en uno de esos de Love of Lesbian o lo que... Eso es. O lo que escuches tú. No, de Esas Maná. mierdas Eso de indies. Maná. En alguna de esas mierdas. Lo que más me preocupa es la imagen que tienes de mí. En alguna de esas mierdas indies malasañas. No pues, tengo- A ver, o sea, el bueno, heavy. no, espera, un momento, que sí, que me voy al concierto, es que me voy, es que A claro, ver, con a ver estos si dos después de todo rockeros esto... flanqueándome, me voy al concierto de Izal en Chiclana de la Frontera y voy a recomendar una canción que ya que seguro conocéis porque es un temazo de Izal, que es la Pequeña Gran Revolución. Y Hostia, sale. acabo de tener un flash. Juraría que uno de los integrantes de Izal es oyente de este podcast. ¿What? O de Kaizen o de los dos. Miquel Izal vive en Valencia. Hola, Miquel. No era Miquel, era otro. Pero me escribieron hace tiempo. Acabo de tener un flash. Ah, pues muy guay. Pues mira, recomiendo una canción de su grupo y los voy a ver Vamos a ahora. intentar notizarles, Javi y yo. No, bueno, podéis, pero... Yo y ya está. primero tendría que saber quiénes son. Vale. No tengo película. Intento fallido. Dale, Javi. Bueno, yo Me ha roto la mesa. una recomendación fuera de menú, que es para todo esto que estábamos hablando de... Porque no sé si la he recomendado en alguna ocasión, pero libros de estos de aprendizaje y procesos de aprendizaje, a mí me gusta uno que se llama Guitar Zero, Sí. que lo recomiendo en alguna ocasión. Unas 200 eso, 27 Sí, sí. veces ya. Pues pero es sí. que es un libro absolutamente cojonudo. Pero hoy hay que celebrar que el padre se ha muerto. Así que Ayamotzi, para quien no lo haya leído, además es un libro maravilloso y es divertido a rabiar y está mal común a esta. Y como decía el otro, los 6 primeros discos de Black Sabbath. De casualidad me pilló la noticia escuchando Black Sabbath el otro día. Una señal. No sé si los 6 primeros. De que pero- abandonen los malasañas. No sé si los 6 primeros, pero los 2 primeros están muy bien, muy disfrutables. No he pensado mucho recomendaciones. Yo os decía antes que me estoy leyendo un cómic que es muy conocido, que no voy a descubrir a mucha gente, que es Invincible, que es Buenísimo. Está muy guay. Libros que me he leído hace poco, Aprendiendo a aprender, nunca me sé su nombre, Héctor, sus apellidos se me escapan siempre, un autor español, Ruiz Martín, es que son apellidos... Que pasan como un barco en la noche, ¿no? González. No, muy españoles, entonces se me mezclan, son los dos muy españoles y no me salen ahora, lo pondremos en las notas. Muy recomendable para quienes, sobre todo para quienes tengan que estudiar o tengan familiares o hijos en edad de estudiar, creo que es un libro súper recomendable. No recuerdo si la última vez recomendé Asbestas, creo que no, la peli. Me suena. La comentamos justo en la comunidad Kaizen, que yo la tenía pendiente de ver. Es durita, pero es una buena peli. Sí, sí. Está bien. Y me contaron que yo no me había enterado que está basada en un documental sobre una historia real. O sea, Claro, que sí, la es historia historia real real, había sí, sí, sucedido. Es diferente, es un poco diferente. No tenía ni idea, pero Si te gusta esa movida, puedes ver un documental
del tipo de Crims, que no me acuerdo cómo se llama, Sí, que- justo me lo han recomendado hace nada y no me acuerdo el nombre. que es de un pueblo de ahí, de cerca del lado de Andorra, donde hubo un crimen de estos rurales también bastante tochos. Me Es que los pueblos tienen sus partes buenas y tienen sus No, movidas. no, que habíamos dicho que viva los pueblos. Vamos a dejarlo ahí. Ya, vale, que vivan los pueblos. No, pero es cierto que te mola porque a mí me voló mucho la cabeza la peli, justo te decía esta frase antes, que porque me hizo reflexionar sobre cómo muchos de los dramas que suceden en la vida, y la peli es un buen ejemplo, son un claro ejemplo de esto que se suele decir de una fuerza imparable frente a un objeto inamovible. El drama y sin desvelar demasiado de la peli, lo que sucede en la peli no deja de ser de que dos personas se empeñan en algo. Sí. Y ninguno es capaz de dar un paso a un lado o de replantear la trayectoria. Y creo que eso es parte de la vida humana y muchas de las tragedias que vemos tienen que ver con eso. Sí, lo que pasa es que Shakespeare y tal las sublima y este tipo de cosas, pero son tropos eternos humanos. Y es bonito cuando de repente los reconoces, es bonito ver cómo son patrones que se repiten una y otra vez. Dicho lo cual, yo creo que la mejor recomendación que podemos hacer es que disfrutéis del verano Por favor. tanto como lo va a disfrutar La mejor Javi o música más. que vais a escuchar, ¿sabéis cuál es, no? ¿El sexo adolescente? No. El Eso es un álbum de la concepto. cervecita. Ah. Ese. Ahora, cuando la hagan, todos se acordarán de nosotros. Ese. Esa es la mejor melodía del verano. Pero tú has abierto botellas con chapa. Sí. Yo tengo unos vecinos Alguien- en mi pueblo. Es que en mi pueblo, mis vecinos abren las cervezas con la mano. Eso De sí, estas- eso- de eso estas es de manos- pueblo de verdad. Manos de estas de deberles Por eso dinero, digo ¿no? que el pueblo está bien. O sea, oye, no tengo abridor, me encanta. Bien. Sí. Otra cosa que tienen los Habilidades. pueblos también, efectivamente, rollos. Que disfrutéis mucho y Eso es. dar las gracias, ¿no? Eso es. Sí, muchas gracias por Sí, venir está Gracias por vuestro tiempo, y vuestra pasad buen paciencia. verano. Gracias Y a pasadlo bien. todos.